Pulso económico que, como siempre, vamos a empezar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy una sesión bastante positiva, 0,77% de avance, y el índice general que se sitúa al filo de los 9.500, 9.494,8. ¿Valores que avanzan? Pues muchos. Sorprendentemente, el que más, Ferrovial, 1,99 de avance. Hablaremos de Ferrovial, ¿no? Después de todo. Acciona en segundo lugar, 1,59 arriba, y Iberdrola en tercer lugar, 1,56 arriba. En el lado del rojo, de los que hoy evolucionan peor, Colonial, que se deja en la sesión 1,95, Arcelor 1,74 y Merlin Properties 1,66. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro son lo que más les va a interesar del debate que mantenemos aquí en esta mesa, con los temas más importantes de la economía y con los mejores expertos para que a ustedes, desde donde quiera que nos vean, no se les escape un detalle. Bien, y en nuestra mesa de análisis político hoy tenemos que hablar del Euribor. El Euribor entra en subida libre y se lanza de nuevo a por el 4%. Al mismo tiempo hay que decir, porque lo social nos incumbe, nos afecta mucho, el Banco de España advertía hoy de que más de 500.000 de familias españolas van a necesitar ayudas para poder pagar la hipoteca. Y en segundo lugar les destaco, hoy han salido los datos del IPC de la eurozona. 6,9%. Parece que se frena, aunque, ojo, porque la subyacente sigue subiendo. Está mucho mejor que en España, está en el 5,7% y, hombre, hay que recordar que también en este caso, con los datos de la inflación de la eurozona, hay que señalar que en marzo ha empezado a descontar el efecto escalón. Ya estamos comparando marzo contra marzo, guerra de Ucrania en marzo del año pasado, guerra de Ucrania ahora. Que lo otro era una especie de comparación un poco extraña. Bien, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Darío García, analista de XTV, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya tiempo que no le veía. Un rato. Bienvenido. Don Daniel Rodríguez Ascensión, economista y consultor de empresas. Muy buenas tardes. Buenas Bienvenido tardes, también. Encantado de estar aquí como siempre. Todo en orden. Vamos con la sesión entonces. El IBEX sigue en racha, hoy casi 9.500 puntos. ¿Y hay recorrido? Hay recorrido. De hecho, si viéramos la lista de prácticamente todos los índices a nivel mundial y concretamente los occidentales, el IBEX ha destacado con respecto al resto de los índices que, con la presión que hemos visto en la sesión de hoy, sobre todo motivada por el dato de IPC del Reino Unido, pues hemos visto un comportamiento bastante resiliente por parte del selectivo español, y en donde las compañías muy notorias en las últimas publicaciones pues han sido las referentes, mientras los bancos han consolidado el comportamiento del índice, que, repito, tiene recorrido incluso para los 9.600, 9.650 puntos. Habría que entrar en un aspecto técnico para hacer esa afirmación, porque después de romper una enorme divergencia, una enorme directriz bajista que venía arrastrando el IBEX desde los máximos históricos, desde los 16.000 puntos, pues está permitiendo que el selectivo mantenga un recorrido a la par que hemos visto en el CAC 40 o en el Eurostoxx 50, para, a diferencia de estos índices que están prácticamente en máximos históricos, al IBEX le queda pues prácticamente multiplicarse por 2. Daniel. Sí, siempre hemos dicho, ¿no?, que mientras haya estabilidad financiera, mientras haya perspectivas de subidas de tipos, de hecho luego vamos a hablar de que el Euribor sube, porque las perspectivas del Banco Central Europeo es de que va a seguir subiendo tipos, el IBEX era un índice, es un índice muy atractivo por la banca. Lo decía él, toda la fase de subida de tipos, el más beneficiado es el sector bancario, la banca tiene más exposición al IBEX que en otros índices, y por eso va al alza. El caso de Ferrovial yo creo que va a ser uno de los valores estrella en los próximos años, porque ahora los inversores han premiado unas condiciones favorables, pero todavía no han visto los resultados de ese movimiento, que yo creo que van a ser incluso mejores de los esperados, porque es verdad que el hecho de estar en España penaliza más de lo que la gente piensa, ¿no? Creo que el Ferrovial es uno de los tapados para los próximos años, y de momento no hay ninguna razón para pensar que vaya a dar la vuelta. Bueno, vamos con la inflación en la eurozona. Se lo comentaba antes, los datos de marzo, 6,9% de promedio de todos los países que componemos la eurozona, y 5,7% la inflación subyacente y subiendo.
La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en marzo en el 6,9% frente a la subida de precios del 8,5% del mes anterior, gracias a la caída de los precios de la energía, según ha confirmado la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, mientras que la tasa subyacente escaló a un nuevo récord del 5,7%. De su lado, la tasa de inflación interanual de la Unión Europea se moderó en marzo al 8,3%, desde el 9,9% de febrero. De este modo, las tasas de la zona euro y para el conjunto de los 27 acumulan 5 meses consecutivos de desaceleración, situándose en su nivel más bajo desde febrero de 2022. Además, en marzo de 2023, los precios de la energía de la eurozona registraron una bajada interanual del 0,9%, después de la subida del 13,7% del mes anterior. Sin embargo, los precios de los alimentos volvieron a acelerarse en marzo con un alza del 14,7%, mientras que los servicios también se encarecieron más, con una subida del 5,1%, 3 décimas superiores a la del mes anterior. Darío García. Pues en este caso lo que vemos es una tendencia que está totalmente revertida, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, la compresión o el diferencial que existe entre el IPC general, que incluye todos los activos o bienes y servicios de la cesta de la compra, está ajustándose a ese índice subyacente o al IPC subyacente que descuenta en algunos países el precio de la energía y de los alimentos y en otro el precio de la energía y de los medios del transporte. Entonces, la única apreciación que podemos hacer al respecto de la publicación de Europa es que estaba en línea con las expectativas. Por lo tanto, en este caso, la estimación de los inversores ha sido mucho más fina que la que hemos visto, por ejemplo, con los datos del Reino Unido o incluso con los datos de la semana pasada de otros países de referente, como por ejemplo es Estados Unidos. Daniel. Sí, además de lo que dice Darío, hay un asunto muy importante. Objetivo del Banco Central Europeo es 2%, es decir, seguimos triplicando la tasa de inflación. Objetivo del Banco Central Europeo, la subyacente también está mucho más alta, que ese es un indicador que suele seguir más de cerca el organismo monetario porque evita las oscilaciones, y eso junto con una actividad económica que es razonablemente positiva. Cuando digo razonablemente, no es muy positiva, pero tampoco es el estancamiento fuerte que se preveía, ni tampoco la recesión, ojo, ni tan siquiera en Alemania, que se preveía a final de año, invita a pensar en nuevas subidas de tipo y en un comportamiento un poco más agresivo del Banco Central Europeo en los próximos meses. Y eso es muy, muy relevante porque, sobre todo, el ritmo al que se retiren la masa monetaria con los programas de retirada de estímulos monetarios va a ser clave. Ese ritmo, junto con los indicadores de riesgo, sobre todo de la deuda soberana, para medir esa posibilidad de crisis de deuda soberana, que por ahora sigue siendo baja, continúa siendo baja. No hay ningún motivo para pensar que vayamos a entrar en una situación como la de 2012, pero digamos que cada vez se analiza más de cerca. Sí. Volveremos al asunto de qué es lo que piensan en el Banco Central Europeo, pero estoy al filo de la inflación porque resulta en el Reino Unido, usted lo citaba ahora, pues están abonados a los 2 dígitos y no hay manera de bajarlo. Y probablemente mantenga una tendencia que, en diferencial con el resto de países, sobre todo de los que han sido sus socios comerciales o territorios Schengen, desde su inclusión o incorporación o pertenencia a la Unión Europea, pues hace que probablemente el Reino Unido, por su propia estructura, no solo geográfica, sino por sus relaciones internacionales, está poniendo en evidencia que el Brexit, tras su liquidación absoluta, ha aislado mucho más al país desde el punto de vista comercial, que le está obligando a pagar unos niveles de precios con los costes asociados y sobre todo añadidos que se incorporan al valor final de los precios pagados, pues que veamos que todavía el Reino Unido mantenga tasas de inflación de doble dígito cuando países en comparación a nivel económico similares están prácticamente ofreciendo unos niveles de inflación casi de la mitad de lo que ha ofrecido el país anglosajón. Daniel. Sí, dijimos que la inflación se iba a moderar en Europa y en Estados Unidos, y es lo que está ocurriendo. Seguimos manteniendo escenarios de inflación tendenciales del 5,5-6%, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero no en el caso de Reino Unido. Los cuellos de botella, la falta de acuerdos comerciales en muchos aspectos y la falta de mano de obra están llevando pues, a un colapso del sistema comercial
del Reino Unido, que es muy importante y que efectivamente impulsa la inflación de una forma relevante. Esto viene, como muy bien ha dicho Darío, como consecuencia de un Brexit que es desastroso a todos los niveles y, por lo tanto, el Reino Unido tiene una tasa de inflación estructural mucho más alta. Y ya es decir que Europa y Estados Unidos. De hecho, para que nos entiendan también, la independencia que ha supuesto el Brexit a nivel de las relaciones con Europa, lo que ha hecho es aislar al país, porque no había ningún tipo de otro convenio comercial o tratado comercial del mismo nivel que pudieran permitir al Reino Unido mantener unos niveles de insumos y sobre todo de importaciones a nivel de balanza comercial que hubiera permitido mitigar los niveles de precios que están pagando a día de hoy. Bueno, pues ahora vamos a lo que decíamos antes. El Banco Central Europeo da la sensación de que acusa recibo de que hay una cierta caída de la tensión y ese es un buen escenario para seguir subiendo tipos. ¿Estamos de acuerdo? No tengo ninguna duda de que la subida de tipos se va a seguir produciendo. Seguimos en el mismo escenario, subida de tipos cada vez más moderada, 25 puntos en vez de un 0,50% y cada vez más distanciado en el tiempo, pero recordemos, el Banco Central Europeo va por detrás de la curva, el dato que hemos conocido hoy lo corrobora y de momento la actividad económica, que ojo, en el caso del Banco Central Europeo no debería importar porque no está en sus estatutos, ¿no? Pero la actividad económica no se está resintiendo, con lo cual para mí es el escenario base. Seguimos un escenario de subida de tipos 2023, yo creo que 2023 va a ser la meseta, veremos si en 2024 se estabilizan o ya comienzan a bajar, pero eso es muy pronto para anticiparlo. De hecho, una evidencia que vemos en los mercados financieros, por ejemplo, es el mercado de divisas. El tipo de cambio euro-dólar ha testeado en las últimas 2 semanas la zona del dólar con 10 centavos en 2 ocasiones. Y lo que el mercado está descontando es que si bien la Reserva Federal fue la primera en subir los tipos de interés y de una manera muy agresiva durante todo el año 2022, en el año 2023 va a ser todo lo contrario. Con permiso del parón inicial que tuvo en este caso el Banco de Inglaterra, será la Reserva Federal de los bancos referentes a nivel de comercio internacional el primero que dé el parón y probablemente el Banco Central Europeo venga por detrás. Y eso lo que va a ocasionar es que en el ajuste, para que veamos desde el punto de vista de tipo de cambio del mercado de divisas, un tipo de cambio justo, probablemente sigamos viendo alzas en este mercado y concretamente podamos ver incluso niveles por encima de los 1,10 hasta incluso el 1,15. Bueno, ¿qué me dicen de Ferrovial? Hoy lideraba las alzas, 1,99, pero es significativo. Parece que alguien intuye que hay futuro tras esa decisión de Ferrovial. Desde luego lo que estamos viendo es el sentimiento continuista desde que se conociera la noticia durante el mes de febrero. Si vemos el gráfico de Ferrovial, no es más que una escala o un movimiento escalonado creciente y que además, precisamente y gracias a ese movimiento y con lo que el mercado espera que va a suceder, donde ya hemos visto que el primer muro de cristal, porque es un muro de cristal que es el gobierno, probablemente no tenga nada que hacer y nada que objetar o nada que ofrecer para oponer esa decisión o que incluso pueda adoptar medidas para que esa decisión no tenga lugar, los inversores están no solo viendo el gran desempeño que puede tener a nivel económico la propia compañía, donde en su propia presentación de resultados Rafael del Pino fue muy claro a la hora de decir que las principales desinversiones de la empresa son en España y que las principales inversiones de la empresa son en Estados Unidos. Eso no es más que echar leña al fuego para que la locomotora de Ferrovial siga hacia adelante y además con el objetivo de alcanzar sus máximos históricos que vimos a principios de 2021. Daniel. Sí, ya lo hemos comentado, ¿no? La decisión de Ferrovial de salir de España es buena. Yo creo que todavía ni tan siquiera está descontado lo buena que es. Y lo creo de verdad, a mí me preocupa, por ir un paso más allá del análisis técnico de Ferrovial, que el hecho de que esté produciendo tan buenos resultados y lo que queda por delante sea un efecto llamada de verdad a otras empresas similares. Yo qué sé, las empresas de telecomunicaciones que tienen la red más importante en España no se van a mover, por ejemplo, o los bancos, pero bueno, empresas digamos que están muy diversificadas y que pueden hacer construcción o HL, etcétera, ¿no? Que lo único que tienen que hacer es mover el edificio de oficinas, por decirlo de alguna manera, y que pueden conseguir contratos en cualquier lugar del mundo, pueden salir porque efectivamente es una operación que tiene rentabilidad. Tiene rentabilidad objetiva y medible, y lo vamos a ver. Eso es un mazazo para un gobierno que ha jugado sucio.
en esto, que ha utilizado la amenaza fiscal, que ha enviado cartas que no estaban justificadas, en las que no diré yo que se mentía, pero se negaba la verdad, que es bien parecido. Y claro, si juegas sucio en un asunto y encima te sale mal, eso así lo pagas, que es lo que nos va a pasar con muchos fondos de inversión, con muchos inversores internacionales que dicen, uy, ahí la seguridad jurídica, ¿cómo va? Dice, que uno toma una decisión en una empresa privada y se la discuten. Pues mira, ¿sabes qué? Me voy a otro lado. En fin. No solo la seguridad jurídica, es el coste de la deuda, es el coste de operaciones, el coste tributario, es decir, que esos son tangibles, que esos son cosas tangibles. El que tienes que además que referenciar el riesgo de tu compañía, el riesgo del país donde está en principio jurídicamente cubierto. El coste de la deuda. El coste de la deuda, es decir, Ferrovial tiene que emitir deuda con un diferencial adicional, no sobre la deuda libre de riesgo en Europa, que es el Bund alemán o el bono de 10 años alemán, sino que lo tiene que hacer sobre los 100 puntos adicionales que tiene la deuda española. Sí, sí, evidente. Bueno, me gustaría que habláramos de por qué Colonial y Merlin hoy tienen posiciones de bajada en la bolsa española. Han estado toda la mañana liderando las caídas, al final son el primer y el tercer valor en caídas. ¿Qué les pasa? Pues en este caso, desde el punto de vista bursátil, yo lo atribuiría que a las expectativas de que sigamos viendo alzas en los tipos de interés va a seguir encareciendo, perdón, gracias, el coste de la deuda y el coste de la financiación, que tiene un sector que intrínsecamente suele tener unos niveles elevados de endeudamiento y de apalancamiento. Y más allá de eso, hay que tener en cuenta que estas dos compañías tienen un enorme parque inmobiliario de índole comercial y con las expectativas además que hay en este año 2023 de que haya una fuerte caída en el consumo a nivel general y que tenemos cada vez más implementado desde la pandemia el teletrabajo, que el uso a nivel comercial de determinados espacios se esté limitando más allá del ocio a pocas más actividades económicas. Yo creo que tiene más que ver el segundo punto, ¿no? Los precios de las oficinas comerciales y del parque comercial se han desplomado. O sea, el valor de las carteras comerciales se han desplomado durante la segunda parte del año pasado y en lo que va de este. Ha sido un movimiento muy importante, con lo cual eso les está lastrando. Y luego, efectivamente, las empresas, lo hemos dicho aquí muchas veces, las empresas endeudadas van a ser las que peor lleven esta fase del mercado, porque la deuda cada vez es más cara. Luego, cuando hablemos del Euribor, daré un dato importante. La deuda cada vez se penaliza más, con lo cual empresas que intrínsecamente tienen que estar más apalancadas se ven penalizadas. Bueno, pues vamos a hablar del Euribor. El Euribor sube como un cohete, está ya de nuevo por el 4%. Y a esto hay que darle la dimensión obligada a la cuestión humana y a cómo afecta a las familias. El Banco de España advertía hoy sobre ello, dice que más de 500.000 de familias españolas van a necesitar ayuda para poder pagar la hipoteca. Euribor. Bueno, para mí la bajada hace un mes más o menos ya casi estábamos en el 4%, 3,9%. Sí, sí. La bajada al 3,5, 3,6 siempre me pareció artificial. Estuvo basada, acordaos, la crisis de SVB, toda la crisis bancaria, a alguien le hizo pensar que los bancos centrales iban a bajar los tipos de interés y por lo tanto en esas expectativas el Euribor se desplomó. Eso yo creo que nunca ha estado encima de la mesa y por lo tanto siempre ha sido artificial. La prueba es que ha durado, ¿cuánto? Mes y medio, 2 meses, es decir, coyuntural. La evolución va a seguir subiendo al alza y un dato muy importante, nos parece mucho el 4%, pero es que a raíz de la crisis bancaria en Estados Unidos, los créditos comerciales en Estados Unidos se han puesto al 20%. Máximo histórico, pero de lejos, o sea, además ha sido una subida en vertical. Y las hipotecas también han subido mucho. Las hipotecas no tanto, porque ya sabes que los créditos comerciales tienen más riesgo. Pero la clave, lo más importante es, dijimos, se va a encarecer el crédito y se va a restringir. El crédito ya está ocurriendo en Estados Unidos con una magnitud importante, en Europa no tan fuerte, y pensar que el Euribor se iba a quedar en el 3,6 era absolutamente algo infantil. Vamos en subida libre, va a ser difícil que no estemos en el 4,5, diría, de aquí a verano,
y de momento eso sí que no tiene ningún margen de bajar ni de estabilizarse. Darío. De hecho, como bien comentaba Daniel, el problema de los créditos y las ayudas, incluso hipotecas para infraestructuras comerciales, tienen un ratio de morosidad y de impago mucho más elevado, porque el que una empresa tenga éxito es en un porcentaje mucho más bajo a que un individuo o un particular o una familia pueda hacer frente a su hipoteca todos los meses. Por lo tanto, la concesión de créditos a nivel comercial tiene unos altos y mayores niveles de endeudamiento, y los bancos lo que están descontando, más allá de que las caídas que ha comentado Daniel, de que viéramos el Euribor en el 3,5, porque cuando se vio que en Europa desde el año 2014 Mario Draghi, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, implantó los famosos test de estrés y ha permitido que los bancos europeos sean mucho más resilientes en situaciones económicas como las que hemos vivido con el Silicon Valley Bank, First Republic Bank, incluso con Credit Suisse en Suiza, no es suficiente. Y como estamos ante un contexto estructural donde los datos de IPC base o datos de IPC subyacentes no acompañan, desde luego, si los bancos están prestando entre ellos el precio del dinero al 4%, ¿cuál es la hipoteca que van a pagar los clientes de las nuevas contrataciones? O si incluso van a tener acceso a ese nivel de crédito, no solo porque el banco se los pueda conceder o no, sino que ellos tengan disposición a asumir ese nivel de endeudamiento. Por lo tanto, estamos ante una situación muy preocupante, y que los niveles de Euribor lo que están descontando es que las alzas de tipos de interés, al menos en Europa, no han terminado. Dice el Banco de España, necesitarán ayuda 500.000 de familias españolas. Sí, pero ¿de quién? Una ayuda cierta y real, porque este shock de aumento de tipos en lo inmobiliario, a muchas familias les va a suponer un sobrecoste del 14 o del 15%. Bueno, pero ahí tenemos que hablar de riesgo moral también. Por supuesto que hay que tener en cuenta a estas familias que probablemente son las más vulnerables, pero en España hay unos 18 millones de hogares, estamos hablando de 500.000 de familias, es decir, es una minoría, y claro, digamos que a este tipo de personas se le conceda cualquier tipo de privilegio o facilidad, significa que todo el mundo que no se ha endeudado en los últimos años porque pensaba que esto podía pasar y no iba a poder hacer frente a su hipoteca, pues se puede quedar diciendo, oye, ¿yo qué? Porque a esta gente va a tener una casa, va a tener problemas y le van a ayudar, pero el que se ha comportado de una forma más conservadora, digamos que se le puede quedar un poco cara tonto, ¿no? Con lo cual hay que encontrar muy bien el equilibrio y también no intervenir el mercado, ¿no? Porque si no dejamos fuera a los nuevos hipotecarios. Es decir, si tú ahora mismo llegas y dices, por mis cachavas, a estos 500.000 de hipotecas, usted no le sube la cuota. Bien, eso significa que al que vaya a pedir una nueva hipoteca, como bien dice Darío, a un 4 más 0,75 o al 8,5. A un 5% se va a 4 más 2,5. Eso es muy importante, porque puedes dejar fuera a gente, con lo cual cuidado con los riesgos de intervenir más de la cuenta. Bueno, por cierto, vamos a ver qué está pasando con las letras del Tesoro y cuál es el plazo más interesante si es que alguno de los espectadores está pensando en invertir en ellas. Pues desde luego, teniendo en cuenta que estamos ante una curva totalmente invertida y que los rendimientos a letras de 1 a 3 o incluso hasta 5 años ofrecen un riesgo, en este caso una rentabilidad temporal superior a estar invertido a letras a 7, a 10 o a 20 años, pues claramente el factor temporal, que es un riesgo que debería premiar a aquellos inversores que inviertan en este tipo de productos a más largo plazo, no merece en absoluto la pena, y por lo tanto, precisamente, ya no solo eso, sino que además los bancos son conscientes de ello, y con los movimientos de depósitos que hemos visto precisamente por la situación de Silicon Valley Bank, First Republic y Credit Suisse, los depositarios, la gente que busca proteger sus capitales, están buscando la percepción de seguridad en los grandes bancos, y eso está llevando a una ola de agresividad a nivel comercial para ofrecer productos de depósitos a plazo fijo que están cubiertos ni más ni menos con este tipo de productos, y que además hemos visto incluso en medios de comunicación imágenes haciendo colas o en sus bancos, en sus oficinas, o incluso en el propio Banco de España, para comprar las letras. Sí, yo coincido. Los horizontes temporales es el corto o medio plazo. No tiene ningún sentido comprar a más de 5 años, porque la rentabilidad a un año está en el 3 y algo por ciento, que ningún banco te da más por si me apuras, es mejor los 9 meses que el año. Claro, porque además en 1 o 2 años ahí está el posible riesgo bajo, insisto, de crisis de carácter financiero, con lo cual no hay nada que aportar al análisis de Darío.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y por su presencia en el programa, y a ustedes por su paciencia y su interés. Pero para ustedes tengo un premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí mismo la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae la política.